Todos los que han podido asistir rápidamente, puntualmente. Nosotros siempre buscamos ser muy puntuales en estos conversatorios y les damos la bienvenida a este nuevo conversatorio que tenemos el día de hoy. Primero solamente para recordarles a todos que somos el Instituto de la Familia, ¿no es cierto? Y lo que buscamos en realidad somos una asociación de profesionales que buscamos que las familias empresarias conozcan e implementen las mejores prácticas de gobierno corporativo y de gobierno de la empresa para potenciar justamente sus atributos. Entonces hacemos estos conversatorios con ese objetivo. Y el día de hoy lo que tenemos es un tema súper importante que es la importancia del protocolo familiar como un instrumento de continuidad para la familia y vamos a ver por qué es tan importante con estos panelistas de lujo que tenemos el día de hoy y que los paso a presentar. En primer lugar, tenemos la presencia de Natalia Christensen. Ella es socia y fundadora, consultora de Soluciones F. Es consultora de empresa familiar certificada C, consultora certificada en Estados Unidos, licenciada de empresas en la UBA y diplomado en psicología social. Además tiene un MBA en la Family and Business EAE y su especialización es en la dirección de empresas familiares. Es presidenta del ILAFEP y presidenta del IDAEF. Natalia nos acompaña desde Argentina. También tenemos a Guillermo Salazar, que nos acompaña desde los Estados Unidos. Él es asesor de empresas familiares por el South Family Consulting Business y Cambridge Family Enterprise Group. Es experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de la asociación y patrimonio familiares. Es máster en dirección e intervención de empresas familiares por una universidad en España. Diplomado en terapia familiar sistemática y autor de libros, además de miembro de la Family Firm Institute de los Estados Unidos. Y también nos acompaña Roland Leidener. Él es socio fundador de Focus Consultores, Familia Empresaria Pro, docente de cátedra de empresas familiares de la Universidad de SAM, consultor, director y consejero en empresas familiares. Durante 25 años ha sido gerente general en empresas familiares en el Perú y en el extranjero. Es ingeniero de profesión, magíster en administración y tiene ha realizado el programa de gestión de empresas familiares en ESA de Barcelona, el programa de gobierno corporativo del IFC Banco Mundial, el programa de dirección estratégica para directores de empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y el programa de alta dirección para gerentes generales en la Universidad de Piura y es el presidente actual del ILAFEP. Y finalmente contamos también con la presencia de Lucía Reynoso, también de Perú, de Roland. Ella es socia, directora de Valores Consultoría de Empresas Familiares, consultora de Empresas Familiares certificada AC, directora independiente, tiene una certificación para miembros del directorio en Centrum y la Católica, tiene una certificación internacional para miembros del directorio de la Business School, Kellogg Family Enterprise Boards, y tiene más de 30 años de experiencia en finanzas corporativas, valorización y venta de empresas y desarrollo de alternativas de financiamiento a través del mercado de capitales. También es autora de varios libros sobre empresas familiares y es miembro del consejo directivo del ILAFEP. Entonces, tenemos, como ven, realmente unos ponentes de lujo y lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a conversar con ellos es sobre la importancia que tiene este documento llamado el protocolo familiar. Solamente para iniciar la introducción al tema, unas breves palabras. Y cuando nosotros pensamos en las reglas que tienen que establecerse para poder dirigir una compañía, siempre pensamos en que existe el estatuto social, ¿no es cierto?, que es el que regula todos los derechos y obligaciones de los accionistas de la empresa, así como las normas que rigen el funcionamiento de la empresa corporativamente y los órganos de dirección, como son el directorio y la gerencia de la compañía. Sin embargo, estas reglas pueden resultar muchas veces insuficientes cuando hablamos de una familia empresaria. Entonces, tenemos que pensar que las familias empresarias necesitan además otros aspectos que se tienen que regular, como son los derechos y obligaciones de los miembros de la familia propietaria, los acuerdos para ordenar las relaciones que se dan entre la familia y la empresa, entre la propiedad y la empresa, así como entre la familia y el patrimonio y el legado. Todos estos acuerdos, que son propios de esas compañías familiares,
se tienen que recoger en el patrimonio familiar. Es este otro documento que complementa las reglas del estatuto social. Entonces es muy importante poder redactar este documento desde la familia, y más que el contenido va a depender en verdad del tamaño de la familia, de la historia de la familia, de lo que cada familia quiere regular. Lo más importante es el proceso que se debe seguir para poder llegar a esos acuerdos y poder plasmarlos en este documento. Y este proceso se tiene que dar se tiene que sentar en una comunicación y un diálogo muy abierto, muy respetuoso, donde hay un ambiente de paz, evitar escribir estos acuerdos en un momento de conflictos. ¿Y por qué tiene que ser un diálogo abierto y muy respetuoso? Para que los acuerdos que se puedan llegar sean cumplidos a cabalidad. Porque de nada sirve poder tener el mejor de los protocolos, el documento más bonito, cuando la familia o los miembros de la familia no lo van a cumplir. Además, es un documento que se tiene que revisar de generación en generación, es un documento estático y que va a tener que tener la revisión y visión de toda la familia. Sin más preámbulos, entonces, voy a dar inicio a estas rondas de preguntas que vamos a tener con cada uno de los panelistas. Al final de estas rondas podremos abrir las preguntas también al público. Entonces comenzamos, Guillermo, con la primera pregunta, que es, en realidad, ¿por qué llamamos al protocolo familiar como el instrumento central en la continuidad de la empresa familiar? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Lucía, por la invitación. Natalia, Roland, es un gusto compartir con ustedes. Magali, muchas gracias por la introducción y por presentar el tema. Pues a mí me gustaría comenzar esta intervención con una idea para desmitificar el protocolo, porque tal como lo hemos venido anunciando, es un proceso barra documento, como lo quieran llamar, importante, pero no es central para la continuidad de la empresa familiar. A ver, a lo largo de la historia, el 99% de las empresas familiares del planeta no han tenido un protocolo familiar. Es más, muchas de las empresas familiares, la gran mayoría, ni siquiera saben que existe algo parecido a un protocolo familiar. Y muchas de estas empresas, las que han podido sobrevivir, han podido darle continuidad a la empresa a través de un recambio generacional sin un protocolo familiar. Entonces, la gran pregunta sería, ¿realmente qué es lo que hace posible que una familia empresaria pueda darle continuidad a un proceso de generación o de relevo generacional sin necesitar algo como lo que hemos mencionado, como este protocolo familiar? Y creo que hay varios aspectos que son los que nos dan claves importantes por las cuales quizás esto lo hayan podido lograr. Es probable, y esto es netamente empírico, no me estoy basando en ningún estudio, es producto de la experiencia de contactos que he tenido con diferentes empresarios en diferentes partes del mundo, pero es probable que aquellos que no han utilizado un protocolo familiar hayan podido traspasar esa propiedad a la siguiente generación, posiblemente porque tengan una propiedad simple, muy probablemente porque tengan un liderazgo claro en la siguiente generación. Es posible que algunos de ellos tengan accionistas pasivos que la verdad no interfieren mucho con el proceso de discusión generacional. Es posible que el proceso mismo de la sucesión sea sencilla. Eh, no descarto que en muchos casos haya un mando y control excesivo por parte de uno de los miembros que se hace con el poder y que incluso hayan episodios de abuso de poder para poder hacer esa transición. Es posible que estemos hablando de negocios pequeños. En fin, hay muchas razones por las cuales no es central un protocolo familiar para una sucesión. Incluso voy más allá. Eh, puede haber continuidad sin sucesión. Puede haber un proceso en el cual el negocio continúe a través de la siguiente generación, pero la siguiente generación necesariamente no tiene por qué estar llevando el liderazgo de la empresa familiar. Entonces, creo que es importante reconocer que el protocolo familiar es importante, pero no es la única vía. Y para mí es vital que podamos realmente desmitificarlo, porque
tengo la impresión que en ocasiones le damos demasiada importancia a este documento, o incluso exaltar demasiado la necesidad de pasar por este proceso, cuando existen otras vías que también pueden ser utilizadas para el mismo fin. Dicho todo esto, ¿por qué es importante el poder atravesar un proceso como el que has mencionado, Magali? ¿Por qué creemos que el protocolo va más allá del propio documento? Y estoy seguro que en esto mis colegas van a entrar en muchísimo más detalle, pero creo que lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años de familias que han podido proponerse el querer establecer las reglas del juego tiene que ver con, primero lo que tú has dicho, entender que el protocolo no es un documento, es una experiencia en la cual para poder definir esas reglas, para tener las reglas claras, para definir una sucesión es vital la comunicación, lo que tú has dicho, trabajar desde el respeto. Esta comunicación nos va a llevar a poder generar un sueño compartido, porque el protocolo como proyecto de familia es básicamente imaginarnos el futuro, cómo es ese futuro que queremos establecer, cómo es esa idea que queremos desarrollar. Y finalmente, y aquí quiero cerrar la idea de mi presentación, es que el secreto de todo este proceso no está en el protocolo, está en tener un foro de familia, llámalo consejo, llámalo board, como lo necesites llamar, para atender todas aquellas cosas que el protocolo no atiende. Un foro o un consejo de familia donde podamos hablar de las cosas que no pudimos prever porque es imposible protocolizar el futuro. No tenemos la capacidad de ver eso. Pero si queremos realmente hacer que esto funcione, y lo que hemos aprendido con el tiempo es que el protocolo nos sirve para establecer esas metas, poner un mínimo de reglas y quedar de acuerdo en que todo lo que no esté ahí lo tenemos que trabajar a través de un consejo de familia. Así que tratando de dar un poco la vuelta a la pregunta de si es vital para la continuidad, es vital el tener la capacidad de crear reglas a través de la comunicación. Eso creo que es importante para la continuidad de una empresa familiar. Gracias, Guillermo. Y de hecho, al final lo importante es que esté esta comunicación, esta discusión de estos temas en este foro y finalmente se puedan asentar en actas, en un documento conjunto, como se llama el protocolo. Lo importante es que se converse, que se lleguen a estos acuerdos y se sienten para poder supervisar su respeto. Pero no necesariamente, por lo que te estoy entendiendo, en un documento que se pueda llamar protocolo. Bueno, hay otras maneras de asentarlo. Así es. Clarísimo. Y gracias porque realmente es como que los desmitifica, ¿no? Natalia, ¿y qué impacto tienen estos acuerdos, ¿no es cierto? Esos consensos que llega a la familia sobre estos temas que se conversan, que muchas veces son parte del protocolo? ¿Qué impacto tiene en la familia propietaria y qué impacto tiene en las nuevas generaciones? Bueno, muchas gracias, Magali, por la presentación de cada uno de nosotros como expositores. Y gracias a las autoridades de INAFEP por el instituto que durante el año pasado realmente ha tenido un desarrollo muy, muy rico, productivo, y ha creado este espacio, ¿no? El de los webinars que a mí, como decía Lucía, estoy siempre lista. Me encanta estar acá y agradezco mucho la invitación, y hoy puntualmente, más allá de compartir con quienes estamos presentes, saludar también a Luis y a Carlos, que nos hemos visto en varios foros, compartir con Guillermo para mí es un honor porque, bueno, me trae como recuerdos de mucha, de toda la historia, de toda esta vocación por lo que compartimos hoy. Obviamente que estoy muy alineada con el enfoque que él planteaba. Y recién, mientras él hablaba en sus conclusiones, yo por ahí me lo imaginaba lo proyectaba en una imagen, ¿no? Metafóricamente.
lo importante es, la imagen es una bicicleta, ¿no? Te vas a subir a una bicicleta y vas a buscar aprender a andar, primero porque tenés un deseo de proyectarte, de moverte, de movilizarte, ¿no? Y muchas veces pensemos incluso en esas bicicletas donde son varios los que se suben, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman las que son de varios. Segundo, tiene que haber actitud por entrar en movimiento. Lo llevo a esta imagen también porque el protocolo para mí representa esas dos rueditas cuando uno aprende y tiene cosas que aprender. Y ahí voy después a tu pregunta, Magalí, respecto del impacto. En donde primeramente tenemos que buscar impactar en ese aprendizaje para que aprendas a andar después sin las rueditas. Y la bicicleta pasa a ser ese instrumento o esa estructura de la que hablaba Guillermo, que es el foro, que es lo que da vida, que es lo que mantiene en riqueza y en movimiento hacia la continuidad, hacia la evolución a la familia empresaria. Llámese consejo de familia, foro de familia. Bueno, cada familia lo estructurará de distintas maneras. Cuando me preguntas respecto del impacto, yo creo que hay varios impactos, pero donde hago más, para mí el que es prioridad, el que va como en orden de importancia, tiene que ver con un impacto sistémico, con un impacto que altera o que hace que las relaciones de la familia, la empresa, el patrimonio y las interrelaciones entre los actores que están conformando esos espacios o esos niveles de intervención se ponen en un movimiento distinto. Quiero decir que el principal impacto está sobre esas vinculaciones de esos actores. Con lo cual, esto de lo que recién planteaba Guillermo, de que modifica un modelo de comunicación, un modelo de vinculación, un modelo de relaciones, viene impulsado por el poner en marcha un proceso como el del protocolo. Con lo cual acá digo que lo más virtuoso de este impacto sistémico tiene que ver para mí, un poco también basado en estas experiencias empíricas, y no lo tenemos por ahí reflejado en ningún estudio, pero tiene que ver en que se da a través de este protocolo que la familia empieza a compartir una agenda, empieza a compartir un espacio en el que viene con una agenda que lo guía para qué nos estamos, en qué proyecto empezamos a trabajar juntos. Cuando hablo de muchas veces de familias que, personas con distintos, intergeneracional, con distintas edades, con distintos roles en los que están perteneciendo, a veces solamente en la familia, otras veces en la familia y trabajando, otras veces en la familia y siendo accionista pero no trabajando, otras veces pensando que el día de mañana van a ser accionistas. Entonces, me parece importante esto de compartir la agenda, ¿no? Estas distintas personas en donde se da una agenda en la que tienen que interactuar desde esas diversidades, en la que es muchas veces la primera vez, o sí, a veces hay procesos de protocolos donde se actualizan, con lo cual es reiniciar este proceso. Y donde también muchas veces a través de esta agenda tienen la ocasión, la oportunidad, el momento en el que realmente hacen conscientes la mutua influencia que tienen unos con otros y el poder o de incidencias que tienen unos con otros. Y muchas veces cuando hablamos de familias, ya sea pequeñas o más grandes o extensas, el impacto este impacto sistémico es diferente cuando estamos en una familia fundadora de pocos miembros a cuando estamos en una familia de 3 o 4 generaciones, distintas ramas con distintos
realmente es historias ya vivenciadas, ¿no? Así que este impacto sistémico para mí es el más importante, en primer orden. Después hay otro impacto que viene vinculado con el cognitivo. El protocolo le da ocasión también a estos miembros de la familia a aprender, a ponerse en una instancia de revisión, de aprendizaje, de actualización. Tienen una manera de realimentarse, de ponerse en común determinadas cosas, criterios, sentidos, por qué se hacen determinadas cosas o las cosas se piensan de determinada manera, se confrontan esas instancias de pensamientos diferentes. Pero también ahí en este impacto cognitivo tiene que ver, empezar a clarificar roles, funciones, lenguaje común, empezar a decirlas, a llamar a las cosas que llamamos con un entendimiento para todos igual. Hay un impacto cognitivo. Y para no extenderme mucho más, porque después seguramente voy a poder seguir ampliando, un tercer impacto para mí importantísimo tiene que ver con el impacto futuro. Y por ahí vuelvo a la imagen de la bicicleta, es el instrumento, el recurso con el que nos vamos al futuro, con el que nos vamos a mover. Y nos vamos a mover porque es lo que nos va a impactar en la posibilidad de generar confianza. Es un generador de confianza hacia el futuro, hacia la previsibilidad, hacia la planificación, hacia aunarnos, alinearnos en cómo queremos que el día de mañana las cosas tengan más posibilidades de ser o hacerse. Entonces, un poco ahí es donde quisiera realzar estos tres impactos. Gracias, Natalia. De hecho, me quedo sin quitarle la importancia a estos otros impactos, me quedo con este impacto del futuro, ¿no? Esto es como esta hoja de ruta que nos va a ayudar a movilizarnos en este futuro de la familia, sobre cómo vamos a hacer las cosas, cómo las vamos a proyectar. Entonces son conversaciones que se van a dar en el seno de este foro familiar, justamente para que sea nuestra hoja de ruta hacia el futuro. Y en este pensamiento, Roland, te hago la siguiente pregunta. Siendo tan importante el impacto que tiene este documento o estos acuerdos que se van a tener dentro de la familia, ¿cuál es este proceso de elaboración y qué opinas sobre la importancia de que la familia se detenga en este proceso de elaboración de este documento, de esta hoja de ruta, sobre todo para este futuro? Bueno, yo creo que el punto de partida debe ser siempre un buen diagnóstico de conocer la realidad de la familia, de la empresa, de cómo son las relaciones entre las personas. Tratar de encontrar y saber no solamente la parte de arriba del iceberg, sino también la parte de abajo, ¿no? Las motivaciones, los problemas que hay, las historias anteriores. Se vuelve crítico eso. Dentro de la familia existen muchas situaciones, porque no, yo comencé primero, yo ayudé a mi papá, tú recién te sumaste después, este, hermanos que no se hablan, hermanos que andan peleados. La semana pasada me tocó ver con una familia pequeña y en la primera reunión tuve una buena impresión de qué bien andan ellos, pero cuando comienzo a indagar un poco más, pues habían varios hermanos que no se hablaban entre sí. Andaba con bastante mis Kleenex ahí para poder darles no solamente a las damas, sino también a los caballeros, ¿no? Porque por algunas preguntas muy sensibles y que les afecta principalmente, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen que tener el consultor tiene que saber muy bien qué cosa es lo que está pasando. Tener uno, dos, tres entrevistas con las personas, dependiendo de lo que sea el caso, y no solamente los familiares directos, sino también a veces el entorno. A mí me gusta personalmente entrevistar también a veces algunos ejecutivos importantes, o de repente algunos familiares que no participan en la gestión, ¿no? Los cónyuges, o a veces los hijos.
pero que aportan información para lo que uno pueda hacer. Y a partir de ahí hay que comenzar a ver si están en una situación de poder dialogar o no, ¿no? Me ha pasado más de una vez de ver donde hay una dificultad de diálogo entre las personas. Es decir, no hay habilidades de comunicación, no hay habilidades de empatía. Entonces, de repente se requiere un poco trabajar esos temas antes de sentarse a conversar. Eso de que me ha de tener gente que dice, no, solamente podemos hablar si tú estás sentado acá, ¿no? Me dicen acá, ¿no? Si no, simplemente nos agarramos poco menos que a golpes, ¿no? Entonces, y esos son temas difíciles, ¿no? Y como bien decía Guillermo, de repente son casos donde es muy difícil llegar de repente a un protocolo familiar, ¿no? Pero por lo menos llegar a ciertos niveles de acuerdo, ¿no? Ciertos niveles de acuerdo en algunos puntos, en algunos aspectos, ¿no? Para ir sembrando, digamos así, un poco la calma. Y una vez que las personas han adquirido ciertas habilidades digámoslo así, de comunicación, eh, si la familia es bien avenida, no es muy necesario, yo diría que este paso, pero si la familia tiene problemas serios, quizá poner claramente desde un comienzo reglas de comportamiento. Por eso, ¿cómo esperamos que la gente se comporte? Ciertos temas para que podamos dialogar. Ya a partir de ahí habrá que comenzar a construir. Un poco la manera como lo veo. Y por lo que te entiendo, quizás muchas familias quieran comenzar porque el libro lo dice o porque las reglas o otras familias lo dicen. Hay que hacer un protocolo, pero en tu experiencia, cuando se ha hecho este diagnóstico, muchas veces por lo que te entiendo es, tal vez primero tenemos que resolver estos conflictos, primero tenemos que abrir estos canales de diálogo antes de ponernos a conversar sobre los temas del protocolo. Entonces, qué importante lo que tú comentas de primero hacer este diagnóstico de cuál está cómo es la temperatura, ¿no es cierto?, de la familia, si hay puntos de dolor o no, antes que poder ponerse a conversar en estos foros de familia los temas de agenda. Fíjate Y que casualmente esta semana me ha tocado, esta y la semana pasada, dos casos justamente diametralmente opuestos. Esta mañana en una reunión de consejo de familia, una familia muy bien avenida, con valores muy bien claros, digamos, sin ninguna dificultad de diálogo. Y la otra familia donde hay un hermano con hermana que no se hablan, algunos eh, tienen maneras de ver las cosas muy distintas. Entonces son dos enfoques muy diferentes, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. lo cual nos Y hace claro, y ver bien, que los procesos son distintos y que en realidad al final no es que se tenga que hacer el documento por cumplirlo, por hacer check en nuestra gobernanza, sino que realmente ver si la familia está lista y preparada para pasar por este proceso, ¿no? De este documento tan importante o este grupo de acuerdos tan importantes para guiar a la familia, sobre todo en el futuro. Y Lucía, hablando de los temas de los temas que debería, si la familia está lista para poder sentarse a conversar en este diálogo respetuoso, abierto, sincero, si nos ponemos a establecer esta lista, estos temas, justamente Natalia nos hablaba de poder definir una agenda. ¿Cómo se define esta agenda? ¿Cómo se prioriza esta agenda? ¿Cuál es el proceso en tu experiencia? Cómo las familias han ido construyendo esta agenda, ¿no? De los temas que tienen que contener, los temas que se tienen que discutir para luego plasmarlo en los acuerdos. Y la otra pregunta es, ¿esta agenda es la misma en una empresa que está en primera generación o las que están en una segunda o siguientes generaciones? Gracias, Mari. Y gracias, Guillermo y Natalia, por acompañarnos en este conversatorio, que nosotros hemos buscado que sea un conversatorio con diferentes miradas, porque en el mundo de la empresa familiar no hay una verdad absoluta, ¿no? Y precisamente lo rico es que podamos nosotros dar nuestras diferentes impresiones sobre los temas para que las familias empresarias puedan
elegir qué es lo que les acomoda y qué es lo que buscan para su futuro. Quizás porque vengo de un mundo de finanzas corporativas, de compra y venta de empresas, de empresas familiares, en el que la razón de muchas de las decisiones de venta era porque la familia había encontrado un quiebre en su relación con la empresa, un quiebre entre la relación de la familia, no había sucesión, no había una preparación para ese futuro compartido, no habían reglas, no estaban escritas las reglas. Y esos espacios de malentendidos era lo que más daño le hacía a la familia. Y más allá del nombre que le querramos dar a este documento que recoge los acuerdos sobre las reglas de convivencia, considero que es fundamental que toda, eh, así como toda empresa tiene un estatuto, tiene las reglas, toda familia que quiere verse en el futuro como una familia dueña de un negocio, que quiere convertirse en una familia empresaria, ayuda muchísimo el escribir los acuerdos de convivencia, esa mirada de futuro, ¿no? Y la clave para que ese documento, que lo vamos a llamar protocolo, tenga pueda tener esa vida exitosa, es la elección de los temas de manera que sea un documento que acompañe a la familia en ese futuro, que no sea un documento estático, un documento que tome meses en elaborarse, sino que sea un documento que se elabore con los temas que la familia pueda manejar en el momento en el que se escribe, mirando ese futuro, es decir, yo quiero llegar a ser como estas familias empresarias grandes, ordenadas, longevas, y me tengo que preparar, ¿no? Y hay una serie de temas en los que voy a apostar. Entonces, si la familia ha decidido elaborar su protocolo, para que ¿cómo es que hacemos que los temas, cómo hacemos la elección de los temas que tú preguntas, Magali? El protocolo no se puede copiar de una familia a otra, ¿no? Debe ser hecho a la medida de lo que cada familia quiere, puede, de lo que cada familia debe hacer, ¿no? El protocolo incluirá temas que serán distintos según el tamaño de la empresa, la realidad de la familia, la complejidad de las relaciones entre sus miembros. Por eso, como bien lo señalaba Roland, más importante que el contenido del protocolo es el proceso para elaborarlo, ¿no? Esa experiencia donde es fundamental el diagnóstico, que sea resultado de la comunicación, que los diferentes miembros de la familia, de todas las generaciones, puedan participar de manera que se pueda descubrir la realidad de la familia, de la empresa, de lo que es capaz de producir esta familia empresaria en el futuro y de lo que es lo que son las potencialidades de sus empresas, ¿no? De su empresa. Porque, como bien tú preguntabas, Magali, existen diferentes tipos de empresas familiares. Las problemáticas son muy distintas, las soluciones y, por tanto, los temas que se pueden abordar en un protocolo también serán distintos. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa pequeña que pertenece a una familia que está en primera o segunda generación, los temas serán distintos a aquellos de una empresa que es grande, que pertenece a una familia que es numerosa, o una empresa que, por ejemplo, ha logrado crecer de manera importante en la primera generación, como es el caso de Cencosud, por ejemplo, que pertenece a una familia pequeña. Sus preocupaciones serán distintas, ¿no? Y por eso es central que podamos identificar en este protocolo, en esta primera etapa de elaboración del protocolo, este diagnóstico, cuál es esa realidad, esa complejidad, porque hablamos de diferentes cantidades de familiares, de diferentes relaciones entre ellos y la empresa, su patrimonio, de cómo se ven, diferentes roles, intereses, preocupaciones, expectativas. Cuando, por ejemplo, hay muchos miembros trabajando en una empresa pequeña, una de las principales preocupaciones es, oye, ¿cómo regulamos la relación de trabajo? Yo tengo un cliente que esa es su principal preocupación. Entonces hemos iniciado el protocolo con el abordaje de esas normas de convivencia, ¿no? ¿Cómo logramos que sean los mejores profesionales que impulsen el crecimiento, que la retribución a los accionistas no sea por trabajar,
sino en utilidades generadas por una empresa que tiene una carga de remuneraciones que está adecuada con su tamaño, que no está inflada con rentas que se pagan a familiares que no trabajan, ¿no? Una empresa que es profesional, que es competitiva, ¿no? Y si hablamos de propiedad, ¿cómo distribuimos las acciones de una empresa entre muchos accionistas, ¿no? Si es una empresa pequeña, o cómo se garantiza que no se pierda el control en la toma de decisiones y vamos a diluir el capital entre muchos, ¿no? En empresas grandes, por ejemplo, la otra vez escuchaba a Bruno Carvajal, es una empresa una familia que tiene más de 200 miembros. Ellos han profesionalizado muchísimo la relación de trabajo. Entonces, hoy día se preguntan, con solamente 6 miembros trabajando en una multilatina, ¿no? Que está presente en diferentes espacios, ¿cómo contar con miembros de la familia que desean involucrarse como sucesores? O sea, su preocupación es distinta. Ellos tienen un protocolo que iniciaron hace 15 años y que cada año lo van enriqueciendo con diferentes reglamentos y documentos sobre los temas que va enfrentando la familia. Entonces, es un protocolo que acompaña el crecimiento de la familia. Entonces, es clave entender estos espacios, ¿no? Y como bien señalas tú, Magali, en qué etapa se encuentra la propiedad de la empresa, ¿no? Porque en cada etapa, la forma en que se ejerce el poder es distinta. Por ejemplo, si estamos en la etapa de fundador, el líder que concentra la toma de decisiones, las preocupaciones serán, oye, ¿cómo preparamos el retiro? ¿Cómo elegimos y formamos al sucesor? ¿Cómo transferimos la propiedad para que garanticemos el control del voto? ¿Cómo pasamos de la decisión centralizada en el fundador a una decisión colegiada, ¿no? ¿Cómo definimos los valores, la historia? Diferente será la situación de una empresa que está en una situación donde son los hermanos los que hoy día son los propietarios. Entonces, ¿cómo preparamos? Hay líder reconocido, ¿cómo preparamos a las siguientes generaciones? Y si está en estas empresas muy grandes, familias muy grandes que están en etapa de primos, ¿cómo promovemos la confianza de aquellos que no trabajan en la empresa? Entonces, uno de los temas críticos será, pues, y cómo promovemos las reuniones de los miembros de la familia, la entrega de información financiera oportuna, las reuniones de la familia para que vayan estas nuevas generaciones enamorándose de sus empresas, ¿no? Otro aspecto importante para definir los temas es cómo la familia quiere ejercer su poder en la empresa, cómo quiere estar presente en el desempeño y en la cultura. Si, por ejemplo, quiere que sus miembros trabajen, los temas de este acuerdo, del protocolo, será pues cómo logramos que solamente sean que los mejores los que entren a trabajar, procesos de selección, de contratación, de la remuneración, de evaluación. Y si la familia solamente quiere estar presente en la gerencia, ¿cómo limitamos que solamente los mejores de la familia puedan estar sentados en alta gerencia? ¿Qué nivel de experiencia deben de tener fuera? ¿Deben de tener maestría, no? O si la familia solamente quiere liderar a través del directorio, qué importante comprometer a la familia en la creación de un buen directorio, ¿no? Cómo lograr que entiendan la importancia de la presencia de los independientes, que los directores de la familia se preparen, que privilegien el interés de la empresa por encima de los personales. Que se entienda que si bien puede haber cuota por rama para la toma de decisiones, para ordenar la participación en las asambleas de accionistas, ¿cómo buscar que la elección de los miembros de directorio no sea por ramas, sino buscando que sean los mejores? En todos estos temas se tienen que escribir en algún lugar, en algún papel, para que la familia sepa qué es lo que puede hacer, qué esperan, qué pueden esperar de los demás y no haya un espacio de conflicto por el malentendido, ¿no? También importante, obviamente, es como la empresa, ¿no? Si la empresa está en crecimiento, si es una empresa que no ha cambiado mucho, si está diversificada, si está fuera, todas las preocupaciones serán distintas. Dicho esto, para elaborar el protocolo y elegir los temas es fundamental el diagnóstico, conocer a la familia y su empresa, porque bien, como bien lo han dicho, son dos sistemas diferentes, muy diferentes, que se superponen y evolucionan, ¿no? Juntos, ¿no? Que el proceso
sea conocido por la familia, que la familia entienda cómo es que el consultor, y es un desafío para los consultores, ¿no? Porque cada consultor tiene una metodología de trabajo distinta, ¿no? Que el consultor explique muy bien su metodología de trabajo, porque es una oportunidad única, ¿no? Por ejemplo, cuando yo y mi socio elaboramos los protocolos, nosotros hacemos una referencia, construimos el protocolo con los temas del presente y hacemos una referencia expresa a lo que nosotros le llamamos un plan de acción. Y formamos a la familia para que entienda la importancia de ese plan de acción. Por ejemplo, la sucesión de la propiedad. Probablemente hay que hacer todo un proceso para hacer un planeamiento sucesorio complejo, diagnóstico, el inventario, construir estructuras, o sea, pero el plan de acción se recoge en el protocolo. Entonces la familia sabe que ese es un tema que tendrá que trabajar cuando sea oportuno y posible. Tiene que ser un documento que no sea estático, sino que vaya creciendo conforme a la elección de esos temas que sean adecuados a la familia. Y obviamente es importante que todos estos temas sean acompañados por documentos legales que se requieran. Creo que en el Perú nosotros tenemos algo que es muy valioso, que son los convenios de accionistas, que dan fuerza legal a los acuerdos entre accionistas, ¿no? Entonces, los temas societarios o de propiedad que se recojan en el protocolo, acompañarlos como adendas de estos convenios de accionistas para que podamos tener realmente la fuerza legal que necesitamos para que, por ejemplo, si es que se establece que solamente los miembros de la familia pueden ser propietarios, se le dé la formalidad desde el lado societario, ¿no? Y se pueda lograr ese acuerdo y que el protocolo no sea un saludo a la bandera, ¿no? Lo importante, pues, es que la familia pueda tener este documento que la acompañe en su crecimiento y que todos los miembros de la familia puedan eh, sentir que son parte de ese plan de acción, de ese futuro compartido, ¿no? Y bueno, y finalmente no podemos olvidarnos del marco normativo de cada país, ¿no? Del derecho societario, sucesorio, familia, ¿no? Lo que está prohibido en el Perú, por ejemplo, es pactar la herencia futuro, a diferencia de lo que sucede en España o Argentina, ¿no? Donde el protocolo puede recoger estos acuerdos de cómo pactar la transferencia de la propiedad de las acciones, ¿no? El alcance legal del protocolo también es un tema fundamental para la elección de los temas. Gracias, Lucía. Y reflexionando un poco sobre estos temas, bueno, tú has tocado muchísimos temas, de verdad, sobre estas discusiones que se tienen que hacer, conversar para poner y hacer esta agenda. Uno de los temas que comentaste que son importantes de conversar dentro de la familia y ponerlo en la agenda de estos diálogos es la planificación de la sucesión, ¿no? Que lo hemos visto también en otros conversatorios. Natalia, yo lo que te pregunto es, ¿qué temas deben conversarse en estos foros de familia que luego se plasmarán en acuerdos, en protocolos familiares, sobre la planificación de la sucesión? En tu experiencia, ¿qué son estos temas que deberían tenerse en consideración al momento de iniciar estos diálogos en la familia para planificar la sucesión? Bien. A mí me gustaría, antes de dar respuesta a eso, hacer un apunte, una nota al pie, ¿no? Hay un informe del año 2022 en donde surgieron dos datos que para mí, en relación a América Latina, me parecen importantes a la hora de pensar también en esto de la pregunta que me hacías. Uno es que hace referencia a que un 37% de las empresas familiares que estaban formando parte de ese estudio no tienen un negocio, son multinegocios. O sea que tenemos más de una empresa. Otro dato de ese mismo informe resalta que
el 44% de esas empresas entrevistadas estaba en primera generación. O sea que el resto estaba en segundas, terceras y más generaciones. Estos dos datos, unidos a lo que planteaba Lucía, y Lucía en un momento hacía referencia a los términos de pequeño o grande, pequeña familia, gran empresa. Los amplío, lo articulo con eso de mayor complejidad, menor complejidad, más variables, menos variables, a contemplar y a considerar cuando hablamos de los temas a incluir en el punto sucesorio, ¿no? Ya en esto de los que hablaban y hacían hincapié del diagnóstico, ese diagnóstico ya te hace como una previsibilidad o preanuncio de necesidades, desafíos, inquietudes. ¿Qué es lo que va a contener ese protocolo? ¿Sobre qué tenemos que trabajar y tratar y acordar o de alguna manera indagarnos, interpelarnos en la familia con una inteligencia colectiva e intergeneracional, porque si vamos a hablar de sucesión, ahí tenemos que ensamblar a las dos generaciones o a veces tres o más, que es como se está dando también hoy día, que el desafío es importante, es importante a la hora de no se acota los temas. Otro segundo apunte que quiero hacer a la pregunta, que finalmente voy a estar contestando a lo que a mí me parece, es que Guillermo escribió un libro que se llama La empresa familiar, bastante reciente, creo que tiene 2 años, si no me equivoco, que es La empresa familiar, un mapa de la sustentabilidad, un mapa para la sustentabilidad. En ese libro, que es innovador en su esquema bibliográfico, tiene un mapa y ese mapa tiene como varias líneas y temáticas, con lo cual creo que eso también ayuda, identificando lo que decía antes, las complejidades y entendiendo el alcance de los temas que podemos necesitar trabajar, poder entrar a hacer como una decantación. Ese libro creo que es muy orientador de los temas, porque a veces uno no es que no quiero tratar el tema, no conozco el tema que tengo que tratar o que tengo que incluir. Con lo cual, este impacto cognitivo del cual yo hablaba es importantísimo. El consultor muchas veces se guía y acompaña a que eso se dé, pero también por parte de la familia esto tiene que buscarse, incorporarse como recurso importante de tenerlo como propio. Entonces, por último, y ya yendo a la respuesta. A ver, clave que hablemos de derechos y deberes de los socios, los derechos económicos, los derechos políticos, un poco de los que hablaba Lucía, eso siempre es importantísimo que puedan estar. La visión compartida de futuro es trascendente, es como central. ¿Sucesión a qué? ¿Para qué? ¿A qué futuro? ¿Con qué visión? ¿Cuál es el alcance de lo propositivo, ¿no? De esta familia, que hay una generación que está como en la entrega, en la cesión, y otra que está recibiendo. Bueno, me parece que eso es importantísimo plantearlo. Porque ahí muchas veces es donde empezás a trabajar aspectos que son de mayor trascendencia. ¿Qué es lo que estamos visualizando a futuro? Continuar siendo una empresa de trabajo familiar, volcarnos a una maduración o evolución, a que de repente
ya no es clave o no es imprescindible que la familia o toda la familia que está trabajando, ya lo más importante, lo que más agrega valor es que la familia empiece a estar en la dirección, en el pensamiento estratégico, ¿no? En esas estructuras de gobernanza de empresa, gobernanza de familia, abrir más el juego, gobernanza de lo patrimonial financiero, o sea, parece que hay más temas. Esto de lo que hablaba de ya pensarse como una familia de creación de valor, o sea, una familia empresaria donde hay ventaja competitiva en que las familias compartimos un patrimonio que es mucho más que el económico o que la empresa, una historia, un legado, un capital social, una reputación, o sea, hay muchas, que también me parece que eso es algo que tiene que estar identificado. Y después, algo que muchas veces en este proceso sucesorio como contenido es cómo quedan las condiciones dadas para los que van dejando espacios y se van tomando como, porque yo muchas veces me guío por etapas en las cuales hacer de las generaciones, pero hay otras etapas en donde hay alguno que va a dejar de hacer algunas cosas para que otros las tome. Entonces, esos movimientos que se dan ejecutivos y movimientos que se dan de gobierno en estructuras como el directorio o el consejo de administración, el consejo de familia, las asambleas, en esas estructuras, los movimientos que se den en alguna de ellas es cómo quedan los que van dejando, y ahí hay aspectos importantísimos a trabajar desde el punto de vista de lo financiero. Hablemos de la plata también. Hablemos de lo delicado, hablemos de lo que muchas veces incomoda, hablemos de poder. Y de alguna manera también hay un punto que se tiene que tratar, que es en las siguientes generaciones que van a formalizar por ahí más la construcción de los nuevos liderazgos, de los nuevos espacios. Bueno, determinar autonomías, dependencias, determinar más los roles, las funciones, ¿no? Me parece que ahí es importante que el alcance que se da del capítulo de trabajo o de roles en los distintos estadios es importantísimo. Espero haber respondido. Gracias, Natalia, súper claro. Es un proceso complejo, ¿no? Y va a depender, como tú dices, del tamaño de la compañía, de la historia de la familia. Hay muchas variables de por medio para poder planificar este proceso de sucesión, no solamente de la propiedad, sino también de la dirección, de la gestión, dependiendo de cómo la familia se involucra en cada uno de estos roles. Ahora, pasando a Roland, a ti, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales desafíos al elaborar este protocolo? Tú nos comentabas anteriormente que uno de los principales desafíos ha sido si es que la familia pues no está abierta al diálogo, ¿no? Si es que hay dificultad en tener esas conversaciones claras, profundas, respetuosas sobre estos temas. Pero más allá de este tema, ¿qué otros desafíos has encontrado al momento de elaborar este protocolo? A mí me ha pasado, no sé si he salido, me he sacado la tinca varias veces en este sentido, tocarme familias donde tienen historias de vida muy diferentes. Y esto hace, o sea, me refiero a que los hijos, los padres, su historia de vida, su historia académica, su historia profesional, su historia de dónde han nacido, dónde han crecido, son muy distintos, en algunos casos diametralmente distintos. Entonces, y eso genera sin ninguna, además de que como seres humanos somos distintos, ¿no? Agrégale a eso, ¿cómo se llama? Experiencia muy distinta. Entonces, se hace a veces bastante difícil el diálogo. Tuve una vez en una familia donde había 20 años de diferencia entre los mayores y los menores. Los mayores se habían
¿cómo se llama? Educado muy modestamente porque al comienzo no había muchos recursos económicos y los últimos pues habían ido a muy buenas universidades y estaban trabajando, algunos de ellos, en muy buenas empresas. Entonces, estabas hablando de uno que no sabía usar ni el correo electrónico, con otro que era gerente de una gran empresa corporativa. Entonces, bueno, sentarlos a conversar se vuelve bastante, es un problema difícil. La diferencia de caracteres es otra situación bastante fuerte. Los conflictos entre el padre y los hijos, sobre todo cuando el padre y el hijo son del mismo carácter, ¿no? O sea, justamente porque tienen un carácter similar, son donde más chocan. Y esos son los retos que hay que hacer, hay que apoyarse a veces con coaching o con personas especialistas en ayudar al trabajo de mejora de comunicación, ese tipo de cosas, para que nos ayuden a manejar la situación. Yo me dedico más a ayudar a buscar estos espacios de acuerdos entre todos y mucha paciencia. Así que, Muchas veces entonces los consultores tenemos que funcionar como coaches, ¿no? Como estos árbitros de alguna manera o facilitadores, en realidad es la palabra correcta, para sí, poder lograr este diálogo. Y lo que comentas es así. muy importante, ¿no? Muchas veces hemos visto también con el tema de la sucesión, estos liderazgos del fundador que todavía no quiere pasar la posta tal vez a las siguientes generaciones y dificulta este diálogo o esta visión que no es muchas veces compartida. Entonces volvemos a lo mismo que hablabas al inicio. Si no tenemos trazada los principales puntos, trazada la cancha, ¿cómo nos ponemos a conversar sobre estos temas que son parte del protocolo? Tenemos que primero alinear los intereses. Y tal vez es el inicio, ¿no? De poder iniciar a conversar. Y hay que ayudar y hay que ayudar a los familiares que a veces no participan, no intervienen mucho, etcétera, ¿no? Tengo ahorita un caso de una familia donde la mamá tiene un carácter, bueno, terrible, es una palabra suavecita, ¿no? Para decirlo. Y lo que ha logrado, porque esto no es algo de lo que yo veo ahorita, sino algo que seguramente es a lo largo de la vida de los hijos, es que, bueno, les ha quitado la autoestima, les ha quitado la seguridad en sí mismo, etcétera. Entonces, y ahorita se comienza a dar cuenta poco a poco la mamá de lo que ha hecho, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Por querer sacar adelante los hijos, los ha tenido, como se dice, pisados. Entonces ahora hay que ayudar a esos hijos a desarrollar habilidades, a desarrollar autoestima, autoridad, confiar en sí mismos, etcétera. Y la mamá creo que lo está entendiendo, pero bueno, no su tiempo. No, clarísimo, clarísimo. De hecho, es como en el directorio, ¿no? Muchas veces tenemos directores que de repente no participan mucho, hay que generar esta confianza, que creo que es lo mismo en la familia, en este foro familiar, para que no tengamos miedo de opinar y hay alguien que tiene que ser el líder, que pueda hacer que los otros conversen. De repente no está en el miembro de la familia, pero sí está en nuestra función de consultores al momento que nos piden ayudarlos a redactar o a acordar estos temas. Y bueno, Y Guillermo, ayudar a esos que no quieren hablar, ayudarlos a que hablen, sí, ¿no? claro. Entonces, a mí me pasaba que algunos no hablaban y me acuerdo una vez que le dije a uno, oye, pero quiero, explica, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, 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 lo que ustedes hagan está bien, pero tú notabas que era una actitud muy ¿cómo se llama? Yo no quiero hablar. Entonces tuve que hablarle bonito ahí para que ellos, no, tu opinión es importante. Entonces ya se comenzó a soltar y a decir, y efectivamente planteó algo muy interesante. Así es, Y antes de pasar a Guillermo, en mucha realidad muñeca, ¿no? me haces pensar en algo también bien importante, ¿no? Tal vez a veces no hablan porque no entienden cuál es el propósito de hacer este trabajo. Entonces, primero explicarle que todos los miembros de la familia tengan esta visión única, que sepan por qué es importante pasar por este proceso de conversación, por qué es importante tener esos acuerdos, cómo nos va a ayudar en el futuro. Y cuando entienden el tema ya comienzan a soltarse en sus opiniones.
Eso es también una de las razones que se han encontrado, ¿no? Guillermo, pasando a ti, en realidad, bueno, tú nos hablabas al inicio de que este documento no es el más importante, hay otras vías también para llegar a esos acuerdos. Y sin importar en dónde estén plasmados esos acuerdos, en qué instrumentos estén plasmados esos acuerdos, ¿qué opinión tienes tú sobre los mecanismos que se pueden utilizar para que los acuerdos que se tomen en estos foros familiares sobre esta proyección de futuro de la familia se puedan cumplir? Porque muchas veces podemos haber llegado a estos diálogos profundos, abiertos, se llegan a estos consensos, pero tal vez la primera, la segunda, la tercera generación incumplen lo que se trabajó. Entonces, ¿qué mecanismos has visto tú con tu experiencia que se pueden utilizar para que los acuerdos que se tomen se puedan cumplir en el tiempo? Mm. Gracias, Magali. Bueno, y gracias, Nata, por la reseña del libro. Muy amable de tu parte. A ver, sí, sabes que volvamos al tema del documento. O sea, ya centrándonos en que tenemos un documento y que de alguna manera ahí hemos podido, después de un proceso, plasmar las reglas que queremos que rijan a la familia. En casi todas las jurisdicciones donde trabajamos en países de habla hispana, el protocolo familiar tiene mucha fuerza moral, tiene mucha legitimidad, pero tiene poca legalidad. Es decir, el documento como tal, el que solemos elaborar junto con las familias, carece de la posibilidad de ser exigible ante terceros, ante un tribunal, ante cualquier autoridad legal que exija su cumplimiento. Por lo tanto, nos centramos generalmente en el trabajo que tiene que ver con la parte moral, porque es un documento moral, es un documento legítimamente constituido, porque ha sido la propia familia la que lo ha elaborado, pero no tenemos la posibilidad de ponerlo ante terceros porque no hay una forma de ejercer su cumplimiento desde el punto de vista legal. No puedes traer a la policía para que te obligue a cumplirlo, pero es un pacto entre las personas que lo han firmado. Tampoco puedes obligarlo a cumplir entre aquellos que no lo han firmado, porque a pesar de que el documento no es legal, tampoco es ilegal, no va en contra de la ley. Tú no puedes ir a exigirle a alguien a que cumpla un compromiso que no ha asumido. Entonces, en ese sentido, tenemos muy claro que el verdadero sentido del protocolo está más vinculado a esa capacidad, a ese poder que tiene la familia de legítimamente establecer unas reglas porque moralmente las puede establecer. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se cumpla? Hay dos vías, básicamente. Si tú realmente necesitas que esto se cumpla, porque sí, hay soluciones a través de vehículos legales que pueden pasar hacia otra jurisdicción y en la cual tú sí puedes poner exigibilidad al cumplimiento de esos documentos. Eh, Hay muchas formas de hacerlo. Aquí hay muchos tecnicismos legales que no necesitamos explicar, pero hay vías a través bien de fideicomisos, a través de trust, a través de fundaciones de interés privado, en diferentes jurisdicciones donde tú puedes almacenar esos acuerdos y hacer que un juez haga que se cumpla. Es un proceso que exige una cierta elaboración legal compleja, pero se puede hacer. Ahora, el gran tema aquí es para qué quieres hacer eso. O sea, realmente para qué quieres tú poner que sea exigible. Si entendemos que este documento, que parte de la propia familia, tiene más peso moral que otra cosa. Y quizás una cosa interesante es cómo puedo yo ilustrar este ejemplo. Tengo un par de cosas que se pueden utilizar para dar a entender cuál es la verdadera esencia del protocolo familiar, del documento. Tuve un caso en un país centroamericano donde hace unos 8 años hicimos un protocolo familiar y en ese protocolo familiar la familia insistió mucho en incluir los pactos para la compra-venta de acciones, a pesar de que nosotros le sugerimos que ese tema específico podía perfectamente alojarse en un acuerdo de accionistas, como lo que entiendo que tienen en Perú, que sí tienen fuerza legal.
absoluta. Pero la familia dejó que eso se quedara dentro del protocolo porque no querían abrir otro documento y entrar en otro proceso. Bueno, hace como 6 meses me llaman, son 4 hermanos, me llama una pareja de hermanos para decirme que los otros 2 hermanos se quieren separar y se quieren salir de la empresa familiar y que van a poner el precio que dicen los estatutos de la empresa, que fueron los que se hicieron hace 20 años, donde dice que el valor de la empresa es un valor que va a ser calculado en base a una fórmula que va a traer la persona que oferta. Eso no estaba en el protocolo. ¿Ok? El protocolo decía otra cosa totalmente diferente. Decía, vamos a ponernos todos de acuerdo a ver cuál es el valor que le vamos a dar a la empresa al momento de una separación. Estos hermanos que se quieren ir fueron a consultar a su abogado y el abogado le dijo, este documento que ustedes firmaron como protocolo no tiene validez legal. Les conviene más que se atengan a lo legal, que es el estatuto de la empresa, porque van a conseguir un mejor precio por sus acciones. Esto es un protocolo familiar. No tiene fuerza legal, pero tiene fuerza moral. ¿Qué significa que tiene fuerza moral? Si ustedes quedaron en una cosa, deberían cumplirla. Ese es el verdadero poder de un protocolo familiar. Estos hermanos que se están yendo no tienen moral, porque no cumplen los acuerdos que han llegado. Recurren a un recurso legal para poder ejercer sus derechos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro al momento de hacer un protocolo. A esto nos estamos ateniendo, esto es lo que estamos jugando cuando hacemos un protocolo. Y es lo que necesitamos definir. Y ya para cerrar un poco la idea, me gusta utilizar la metáfora del matrimonio. Por los perfiles que veo de los asistentes, creo que la mayoría de los que están aquí en algún momento o están casados o se han casado. Y sabemos lo que es un matrimonio. Un matrimonio que puede funcionar, un matrimonio funcional, es aquel matrimonio que básicamente tiene sus reglas claras, tiene una buena base de comunicación y tiene un sueño compartido. Eso es lo que hace un matrimonio funcional. No digo un matrimonio feliz, pero al menos un matrimonio funcional. Y estos matrimonios seguramente tienen un documento constitutivo legal, donde un juez les dio validez, legitimidad y legalidad al matrimonio. Yo tengo un documento de esos. Lo tengo por ahí en una parte de la oficina. Pero no me acuerdo lo que dice el documento. Pero sí te puedo decir que para que el matrimonio funcione, ese documento no hace falta. Hace falta el sueño compartido, hace falta la comunicación y un foro para hablar los temas que no están en el documento. Eso es la verdadera fuerza moral de un documento como el protocolo familiar. Clarísimo, Guillermo. De hecho, los que somos abogados siempre decimos que es un chiste, ¿no? Que nos han formado para crear documentos, contratos, pactos, reglas, muy extensos, muy llenos de cláusulas, de suposiciones que pasa que si se incumple y escenarios que no tenemos ni pensados. Pero en realidad los mejores pactos son los que son simples, se acuerdan y muchas veces ni siquiera deberían estar escritos. Y es un tema de fuerza, de pacto, de valores, de confianza, ¿no? Así es. Necesitamos muchas veces tantas reglas. Sí, y agrego una última idea para entender lo que significa la moralidad y por qué es tan importante en un protocolo familiar. Pues la moralidad se basa en 2 elementos básicos para una familia: el sentido de la justicia y la fe. De eso está hecho un verdadero protocolo familiar. Cuando tú tienes esos dos elementos dentro del documento bien explicado, tienes algo que va a funcionar durante mucho tiempo. Más allá de los líos que puedas tener más adelante, ahí vas a encontrar la esencia de ese pacto. Clarísimo. Y me quedo con algo que también sí me parece muy importante, que lo has dicho. Yo al inicio de mi introducción decía, tenemos 2 juegos de reglas, ¿no? En las empresas familiares. El estatuto, que es el documento legal que toda compañía va a tener, que regula todos estos temas de los accionistas, del directorio, del estatuto, es más, cómo se resuelven los conflictos de interés, los pactos de accionistas, etcétera. Pero tenemos también este juego de reglas, este set de reglas de la empresa familiar que se van a
poner en estos protocolos, en estos documentos, los acuerdos de la familia. Pero estos dos documentos no pueden ser distintos, tienen que conversar, porque tú comentabas en tu ejemplo de que si los dos documentos no dicen lo mismo y no tengo esta buena fe de cumplir el pacto, me voy a ir por lo que tiene fuerza legal, que es el estatuto. Entonces, si hacemos estos documentos, tenemos que ser muy cuidadosos que no regulen temas con diferencias, ¿no? Que los dos vayan en el mismo sentido, porque si no vamos a perder mucho el tiempo de estar yéndonos por uno y desconociendo el otro, y el otro vale mucho más seguramente que el propio estatuto. Lucía, ¿qué recomendaciones nos darías para que este protocolo se mantenga vivo, no se quede escrito en un documento? Simplemente puede estar seguramente, no sé, en el cajón, en las reglas de la familia, pero que este documento se mantenga de generación en generación, porque también sabemos que esta visión compartida puede cambiar. Lo que tal vez el fundador pensó en un primer momento, las siguientes generaciones lo pueden reformular, mejorar, cambiar. Entonces, ¿qué recomendaciones con tu experiencia nos puedes dar para que este documento se mantenga vivo de generación en generación? Totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar Guillermo. El protocolo es un documento que no se puede forzar ni por la policía, ni por jueces. Es un documento que tiene un peso y un valor moral. Entonces, Ya se te escucha bajito. hacemos? ¿Perdón? Se te escucha bajito. Y ahora, mejor. Sí. Ya, perfecto. Gracias, Mirta. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente el protocolo sea un documento que se respete, que se cumpla y que la familia lo quiera cumplir para que no se quede en el cajón como señala Magali, ¿no? Para que eso sea posible, la familia debe de reconocer que tiene valor, debe tener confianza en su contenido, la confianza es clave, ¿no? Y debe sentir que es un instrumento que le sirve, porque entiende que ese instrumento, ese documento, contiene reglas de convivencia que le permiten construir una voz sobre cómo la familia se ve como un grupo, cómo ve su empresa, su legado, cómo se ve en el presente y en el futuro, qué es lo que tiene que hacer para llegar a ese futuro compartido, ¿no? Entonces, para que el protocolo realmente tenga valor, se respete, se quiera, se tenga confianza, debe ser resultado de un proceso basado en un diálogo donde los diferentes actores de las diferentes generaciones hayan podido participar, donde el fundador y los líderes se hayan escuchado, compartido y no solamente impuesto lo que quieren y piensan. Por eso es fundamental lo que señalaba Roland, que el protocolo se elabore en un momento donde no hay tensiones en la familia y en la empresa, porque de lo contrario no será posible ese diálogo. Entonces, es central que la familia quiera elaborar el protocolo. Y eso será posible solo si entiende que este documento es importante, que entiende su valor, ¿no? Es fundamental que el fundador quiere elaborarlo porque nada daña más que el líder no cumpla con sus compromisos, no respete las reuniones, no respete a los participantes. Entonces, si el líder no respeta este proceso para la elaboración de protocolo, porque entonces sus hijos lo harían, ¿no? Entonces, también es fundamental que este proceso, como bien se ha señalado, sea un proceso en el que se eduque a la familia, que entienda cuáles son esos temas que va a enfrentar la familia empresaria en su proceso de crecimiento, de consolidación, ¿no? De incorporación a las nuevas generaciones. Estamos hablando de sucesión, gobierno, propiedad, temas que no tiene por qué conocer la familia, que no conoce, y que son un freno en realmente conocer este protocolo, ¿no? Entonces, el objetivo es que la familia conozca, entienda la importancia de las estructuras, de las normas, para que la familia se comprometa y diga, yo quiero cumplirlas y el protocolo siempre esté sobre la mesa, ¿no? Que ese compromiso no sea pasajero.
Porque si la familia como un grupo colegiado entiende el valor del protocolo, estará dispuesta primero a invertir tiempo para elaborarlo, porque requiere tiempo, sentarse. O sea, imagínense pleno verano que tienen que sentarse en las reuniones a conversar con un extraño y aprender y ponerse de acuerdo. Entonces, cuando la familia entiende que este proceso va a ayudar a construir esa ansiada longevidad, lo va a participar en su elaboración y luego lo va a firmar porque está convencida y no porque se lo obliga. Entonces la fuerza moral se podrá asegurar de alguna forma, ¿no? Entonces así se querrá, estos miembros de la familia querrán esforzarse para cumplirlo y después para preparar a sus hijos, para que lo respeten y cumplan y se esfuercen para que ese deseo y compromiso pase a sus hijos y así de generación en generación, ¿no? Porque mantener el protocolo vivo no es producto de magia, ¿no? Requiere esfuerzo, dedicación. Las familias que tienen estos documentos hace 20, 30 años, lo revisan periódicamente y van incorporando a las nuevas generaciones en esta educación de entender de qué es ese documento que se llama protocolo, ¿no? Muchos creen que el proceso de construir una familia empresaria termina con la elaboración del protocolo. Es un gran error. El viaje recién empieza con la firma del protocolo. El mayor desafío es hacer que el protocolo siga enamorando a todos los nuevos miembros que se vayan incorporando a la familia, ¿no? Como si fueran los que lo elaboraron. Por eso es crítico la elección de los temas a tratar, ¿no? Elaborar el protocolo a la medida de los temas del presente, de lo que la familia puede tratar y quiera tratar, incorporar ese plan de acción de los temas que se requieren enfrentar, porque son las mejores prácticas que han ayudado a las grandes familias en su proceso de conversión en familias líderes y longevas, y que todos esos temas nuevos se vayan tratando cuando sea oportunidad y que se vayan incorporando como adendas al protocolo, ¿no? Entonces, la elaboración del protocolo es una oportunidad valiosa para que las generaciones jóvenes aprendan sobre comunicarse, hacerse escuchar, escuchar a los demás. Y esto es importante para los jóvenes, la negociación, el consenso, la cooperación, saber que los escuchan, son fundamentales, son temas críticos, ¿no? Eso los involucra en el proceso, los involucra en el deseo de ser parte de ese futuro compartido, ¿no? Porque estamos hablando de preparar a sucesores para que ese documento luego pase a su custodia, se entrega la posta de la custodia del protocolo y se comprometen a cuidarlo y mantenerlo vivo, ¿no? Entonces, esa es la manera de garantizar la continuidad de la familia empresaria, la continuidad de su riqueza, ¿no? Porque es muy triste, como fue un fundador que escribió su protocolo con un consultor y solamente se hizo acompañar con 2 de sus hijos, ¿no? Cuando murió, cuando falleció, los otros hijos sencillamente no lo respetaron, ¿no? Porque no fueron parte del proceso, ¿no? Entonces, el protocolo realmente quedó en el cajón y no se logró nada, ¿no? Entonces, este es un desafío, sobre todo para las grandes familias, ¿no? Con varias ramas y generaciones, y en especial para nosotros los consultores, ¿no? ¿Cómo logramos que el mayor número de miembros participen en la elaboración del protocolo de manera activa, ¿no? ¿Cómo tener el mayor número de reuniones individuales con los miembros de la familia para hacer ese diagnóstico, ¿no? Para tener ese diagnóstico nos permite identificar qué es lo que realmente se puede reflejar en ese documento, cómo lidiar con los líderes que solo quieren trabajar, por ejemplo, con algunos de sus sucesores, que excluyen a los que no trabajan en la empresa, que excluyen a las hijas, ¿no? Porque no las ven como sucesoras. Porque lograr la mayor participación por ramas, sobre todo en empresas, en familias grandes, permite identificar preocupaciones y expectativas que son distintas, que sean primos, pero son de familias tan distintas y esos temas hay que recogerlos, ¿no? Y por eso es central que el consultor se preocupe en explicar su metodología de trabajo antes de iniciar el proceso. ¿Cuánto tiempo dedicará a reunirse con la familia? ¿Cómo y con quién va a realizar las versiones preliminares del diagnóstico y protocolo? ¿Qué peso dará la educación de la familia durante el proceso, ¿no? Para que al final el documento que salga, pues realmente sea un documento que merezca la confianza de toda la familia, ¿no?
Creo que esta es la principal recomendación, ¿no? Lograr que la construcción del marco normativo que está recogido en este protocolo, estas normas de convivencia, sean fruto de comunicación, de diálogo, reflexión y formación, ¿no? Una formación continua para que cada nueva generación conozca el protocolo, se enamore del protocolo y desee revitalizarlo, porque sabe que son los mejores acuerdos para la familia y su futuro, ¿no? Y evidentemente es importante nombrar un responsable de ese custodio, ¿no? Que recaiga en el consejo familiar, que es el director de la familia, ¿no? Ese directorio responsable de asegurarse que el protocolo sea conocido por todos sus miembros, ¿no? En especial por las nuevas generaciones, por los cónyuges, porque son los líderes emocionales, porque son los que cuidan a las nuevas generaciones, ¿no? Que este consejo familiar pueda promover que la familia se reúna regularmente para reflexionar sobre el contenido del protocolo y ver qué nuevos temas, continuar con los temas que están en ese plan de acción, o los cambios, ajustes, porque la evolución de la familia debe ser acompañada por el protocolo. Si construimos un protocolo larguísimo que nos ha tomado un año en elaborarlo y no acompaña ese futuro, pues realmente quedará en el cajón, porque ha estado divorciado de esa evolución en la complejidad de la familia, en sus deseos, en las expectativas. Entonces, es crítico el proceso, la elección de los temas del presente, la elección de los temas del futuro y sobre todo la formación de la familia. Lucía, una pregunta. ¿Y quién es la persona dentro de la familia que debería ser ese custodio, ¿no? De estos acuerdos, el que debería estar siempre haciendo recordar a la familia los acuerdos, el que debería estar velando porque hay que revisar estos acuerdos si siguen manteniéndose en el tiempo, si hay que revisarlos? ¿Quién es el que debería, el llamado a poder estar dentro de la familia, a velar por este tema? Ese es otro tema del que hay muchas opiniones, ¿no? Si es que la familia debe tener un consejo familiar o no. Yo la verdad enfrento el consejo familiar no como un órgano con un reglamento y una formalidad. O sea, en los procesos en los que yo he participado, siempre hay miembros de la familia que son los líderes del proceso, generalmente son los que están trabajando en la familia, que son los que buscan al consultor, que son los que se interesan en llevar el proceso. Entonces, a ese grupo de miembros de la familia, que son los líderes del proceso de la elaboración del protocolo, que sí, yo los llamo consejo familiar porque son los encargados de liderar y acompañar a todos los demás familiares, ¿no? Entonces, ese es el grupo responsable, el que se encargue, más allá del nombre, nuevamente, acá no pongamos etiqueta. Estamos hablando de un grupo de miembros de la familia que lideran esa elaboración, que buscan la participación del mayor número de participantes de la familia y que son los que se convierten en los custodios, ¿no? Que se encargan de que año a año ese documento se revise, que año a año las nuevas generaciones se formen, lo conozcan, tengan esa adhesión al protocolo porque lo van aprendiendo, porque van viendo, oye, qué nuevos temas vemos, ¿no? Pero tienen que haber este grupo de responsables, nuevamente, más allá del nombre y de las posiciones, es que siempre tiene que haber alguien dentro de la familia y ojalá que no solamente sea el fundador, ¿no? Sino que el fundador se acompañe de los que están más cerca a él para que se encargue de mantener vivo el protocolo. Gracias, Lucía. Bueno, nos quedan algunos minutitos y abro las preguntas a las personas que nos están acompañando, si es que tienen alguna pregunta que quieran ahondar, que no haya quedado claro, alguna otra pregunta distinta, aprovechando de verdad la presencia de Roland, de Natalia, de Guillermo, de Lucía, tanto conocen sobre esos temas, los invito a poder hacer las preguntas que tengan a consideración. Y bueno, abren el micro y las formulan, si es que tuvieran. Sí, a ver, hola, buenas noches. Me parece súper interesante los temas que han tratado y yo siempre voy un poco, quizás por mi formación financiera, a los números, ¿no? De la experiencia que ustedes tienen, ¿cuántas empresas de familias realmente tienen este documento? Llamémoslo, como bien explicó Guillermo, no necesariamente el protocolo, pero estos documentos.
¿Es una generalidad, una buena práctica que la tiene? ¿O sabemos que estas empresas familiares no cuentan, en mayor porcentaje, no cuentan con este, este documento donde plasman los acuerdos, futuro, crecimiento, etcétera, como bien lo han explicado? Eh, bueno, creo que me mencionaste, con la práctica totalidad de las familias con las que trabajamos, sí tienen un documento o un equivalente a un acuerdo entre los miembros de familia. Todos, prácticamente todos lo tienen. Que tenga la sofisticación mayor o menor de más artículos, menos artículos, va a depender el nombre también que le pongan, pero al final todos tienen algo parecido a un pacto de familia. Y depende de la necesidad de cada quien, pero sí, definitivamente esto ayuda muchísimo a establecer las reglas de juego, al menos en el caso nuestro. Quizás acá en Perú, déjame comentar, Mirta, que a diferencia de Argentina, de Estados Unidos, de España, donde el tema de la empresa familiar y de lo que se necesita hacer para poder profesionalizarla viene ya tratándose hace varios años, nosotros acá en el Perú todavía estamos en unas etapas muy inicial, ¿no? Muy inicial, ¿no? Entonces son muy pocas las familias que han avanzado en construir este set de normas y generalmente acompañado por consultores extranjeros o hay muy pocos consultores peruanos, pero ahí el desafío em, es el entorno nuestro, ¿no? Como el ILAFEP, ¿no? Y buscar que haya un mayor número de familias que se atrevan a dar el paso de poner en blanco y negro su presente y su futuro, ¿no? Compartido, para tener esa ansiada continuidad, ¿no? Hola, hola con todos, soy Karina. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, Guillermo, Natalia, Magalí. La verdad que muy interesante. Este tema del protocolo, a ver, ojalá realmente por ILAFEP y tú, Lucía, y los consultores que están muy metidos en el tema, se llegue realmente a encauzar en las familias, ¿no? En las empresas familiares peruanas, porque te vas a evitar muchísimos problemas, ¿no? A ver, porque las volatilidades también se dan muchísimo en las familias. Vemos las volatilidades en los matrimonios, las volatilidades en los hijos, y al final todo esto, si bien el protocolo, lo tengo clarísimo, es un tema más que todo un tema moral, ¿no? No se puede ejercer por la fuerza de la ley. Aún así te da un marco que regula a la familia, ¿no? Empresaria, al final creo que es tu relación con la empresa, qué se debe hacer y no debe hacer para evitar maltratar el patrimonio familiar, que muchas veces el principal patrimonio es la empresa, ¿no? Al final mi idea es esa, ¿no? Cada vez entiendo más la importancia de lo que es un documento, un acuerdo de la familia respecto a la relación con la empresa o con las empresas, ¿no? Porque la volatilidad, y lo vemos en el día a día, amigos cercanos a nosotros, sean empresas familiares o no, el desgaste que hay porque las relaciones humanas son demasiado volátiles, ¿no? Y mientras más van creciendo las familias, pues entran los cónyuges, y pues tener un documento, aunque sea algo que nos ate moralmente, es re importante. Gracias, Karina. Sí, una última que pregunto es, Lucía, y poco tomando lo que decía Guillermo, si ahí hay, tienen un mínimo documento, como bien dice, que no sea perfecto, o sea, que no sea muy elaborado, pero me imagino un básico. La pregunta que te hago en la experiencia a ustedes, a Ronald, que trabajan esto, las empresas no lo llegan a realizar eh, por desconocimiento, porque tienen que contratar a un asesor para que se los haga, o sea, por tema de costos. ¿Podría, por ejemplo, ILAFEP tener un formato con los lineamientos básicos, súper básicos, digamos, que ponga en la web como para que cualquier empresa familiar aquí en Perú pueda acceder y siquiera tomarlo de punto de partida sin costo? ¿O no es una práctica que acá impulsamos?
Mira, Anita, Marco, nosotros el año pasado iniciamos un proceso con Proinversión, compró en Perú, perdón, me confundí, compró en Perú. Ellos tienen una base de 3.000, es la agencia del gobierno dedicada a todo lo que es promoción de las exportaciones, ¿no? Y de turismo. Y ellos tienen una base de 3.000 empresas, ¿no? Y ellos han iniciado, es quizás la única entidad del Estado que ha iniciado programas para capacitar, además de la Cámara de Comercio, pero como hablo desde el Estado, para iniciar esta capacitación de cómo hacer para tener estas reglas básicas de convivencia, y ellos lo que parten es eso, ¿no? Educación, y dicen, oye, acá hay una serie de lineamientos, no ayudan en el protocolo, pero sí te preparan para que entiendas que, y sobre todo está dirigida a pequeña y mediana empresa, ¿no? Que yo tengo en mi consultora una norma de conducta con mi socia, ¿no? Llamaremos protocolo, pero sabemos cómo es que nos vamos compartiendo, porque cómo debemos de desempeñar nuestro negocio, porque no hay nada peor, nuevamente yo, que el malentendido, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, y esas son las cosas, Mirta, que desde COFIDE debiéramos impulsar, que los bancos puedan, como hay bancos que tienen programas de capacitación a los empresarios con temas financieros, que entiendan que también pueden ir construyendo estos documentos que son el ordenamiento en su futuro empresarial y como familias empresarias, ¿no? Perdón, quiero agregar dos cositas a las preguntas que decía Mirta. Respecto del anterior, no hay datos estadísticos, con lo cual, ya sea que lo impulsemos desde el ILAFEP y cada uno de los capítulos que estamos conformando el ILAEF, es algo que realmente a nosotros nos conlleva una responsabilidad social, una responsabilidad civil. Por eso configuramos estas entidades, porque hay que hacerlo y a nadie le está interesando hacerlo, por lo cual tenemos que unir a todos los actores que puedan estar sensibilizados para hacer que a más familias les llegue la información, porque yo sí creo, Mirta, que muchos desconocen. Hay mucho desconocimiento, no solamente en el Perú, en toda América Latina. Y en todos los grados o niveles de complejidad o de tamaño. Otro tema importante respecto de tu pregunta es, hay algo empírico acá, Guillermo y yo tenemos un poco en esta historia de vida en relación a esto, hay algo empírico de que un protocolo familiar no tiene valor con un copy-paste. No sirve un copy-paste. Porque donde está el valor es en ese foro de construcción, en ese espacio, en esa agenda, en esos intervinientes. Y muchas veces quien actúa, como lo mencionaban en Lucía y Roland, el facilitador, el consultor, el experto preparado para abordar estos temas desde las múltiples variables y complejidad, familia, patrimonio, empresa, personas, volatilidades, como lo recién Karina. O sea, hay que ser muy entendido en varios de estos aspectos a la vez, y muchas veces decimos que hasta no vale que sea una sola persona. Cuánto mejor salen los procesos cuando hay equipo de profesionales interdisciplinarios asistiendo en estos procesos. Un abogado, con un terapeuta familiar sistémico, con un financiero, o sea, que a veces no están todos a la vez en las reuniones, sino que están trabajando en back office para darle lo mejor al cliente, ¿no? Me parece que entender que estos procesos en su tiempo y con quienes los hagas son variables de éxito o fracaso. Gracias. Gracias. Carlos, tienes la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Primero que nada, les quería agradecer. La verdad que es súper interesante todo lo que se planteó.
Y mi pregunta viene relacionada a lo que había planteado Guillermo en esta cuestión del protocolo como un conjunto de acuerdos basado en la moral y en los valores, ¿no? Y por ahí yo posicionándome más en la etapa fundacional de las empresas familiares, la pregunta sería, ¿cómo hacer para que acercar los valores que por ahí tiene el socio fundador con los socios, con los valores y la moral que tienen la segunda o tercera generación, ¿no? Y más por ahí en estos tiempos donde eh, las generaciones que se van incorporando traen incorporados otros valores, otra moral más implantada por la sociedad que por ahí por la familia en sí, ¿no? Entonces, debido a que por ahí en la etapa fundacional la toma de decisiones y el poder está muy centralizado en el fundador, ¿cómo hacer para que esos acuerdos se puedan llegar a un punto intermedio o acercar posiciones lo más posible, ¿no? Sí, no sé si recuerdas que uno de los elementos que mencionábamos para poder hacer posible estos acuerdos tiene que ver con eso que llamamos el sueño compartido, ¿no? Sueño compartido es ese punto a donde cada uno de los diferentes miembros de la familia está queriendo llegar y por lo general hablamos siempre del lugar común al final de unas discusiones porque siempre existen. O sea, a pesar de que cada quien pueda traerse su propio bagaje personal, otros valores u otra moral, eso es bastante discutible, pero a pesar de que cada quien pueda traer diferentes elementos, siempre hay cosas que nos son comunes. Y de eso es que por lo general nos agarramos para poder darle fuerza a ese pacto, ¿no? Fijarnos más en las coincidencias y no tanto en las diferencias. Porque cuando tú te amarras a las coincidencias, puedes crear una base de trabajo sobre la que construir. Y esas diferencias, por lo general, lo que terminan haciendo es alimentando y fortaleciendo la esencia de los valores de la familia. Entonces, creo que al final el ejercicio pasa por tratar de encontrar en qué nos parecemos más que en qué nos diferenciamos. Y a partir de aquí ves qué recorrido puedes tener para que eso vaya creciendo, ¿no? Un poco esa sería la idea. Claro, porque por ejemplo, en mi caso particular, esto de lo que vos comentás de la visión compartida entre, entre el fundador, que sería mi padre, y nosotros, la segunda generación de hermanos, la visión compartida estaba, pero no por ahí el camino, la manera de llegar a esa visión compartida. No congeniaba entre una generación y la otra. Entonces, bueno, por ahí va mi pregunta, ¿no? Uh-huh. Hay que explorar. Si encuentran un objetivo común al final, hay que agotar la creatividad para ver cómo llegamos ahí, de forma que cada individuo se sienta que está haciendo justo el tratamiento consigo mismo y que le conviene, tanto desde un punto de vista personal como colectivo, estar ahí. Así que son exploraciones. Por eso es que es tan importante el proceso, porque son conversaciones, son reflexiones. eh, a veces toma un tiempo encontrar el camino, pero si de verdad hay un afecto de base y unas ganas de llegar a un sitio, muy probablemente encontraremos la forma. Vale, muchísimas gracias. Algo que es importante, yo creo que hoy en día es el tema de la familia. Y la verdad que el mundo moderno cada vez más nos tiende a destruir la familia, ¿no? Una serie de valores que se dan en la televisión, en los medios, etcétera, hace que los hijos no tengan una manera de ver la vida muy diferente. Entonces, en realidad, obviamente, cuando ya tenemos los hijos adultos, ya tienen ciertos valores, pero hay que ir pensando en las siguientes generaciones de cómo ir trabajando esto desde niños, ¿no? Desde niños y definitivamente no es algo fácil, no es algo fácil de manejar, pero sí cómo ir dotándolos a ellos de alguna forma de los valores en general de la empresa y de la familia, ¿no? El otro día estaba en una asamblea de una familia empresaria y me gustó mucho, ¿no? Habían jóvenes de 20, 24 años, jovencitos de 14 y
hasta niños de 8 y 6 años, los pobres estaban recontraburridos, pero pues estaban ahí y les estaban enseñando el valor de pertenencia a una empresa, y como esta empresa trabaja para el rubro minero, de ahí se iban a ir de viaje a visitar las obras y las cosas que hacían en esa mina, ¿no? Estaban trasladando esos valores, ese sentimiento de pertenencia, todos ellos. Y se trabaja desde chiquito. Magali, quería robarte unos minutitos, Así que me permites unos minutitos ya muy rapidito sobre el tema del valor legal del protocolo. Sobre todo si estamos hablando de acuerdos con efecto societario, ¿no? En el marco, por ejemplo, del plan sucesorio, donde hay obligaciones para los miembros de la familia, por ejemplo, no puedes vender las acciones sin un derecho de preferencia a los demás accionistas, ¿no? En el Perú, la Ley General de Sociedades reconoce desde la época de la privatización los convenios de accionistas, ¿no? Y lo que señala, replicando el derecho anglosajón, para dar seguridad a estos acuerdos que serán estos acuerdos respetados por la empresa desde que se le comunican y que no podrán ser desconocidos después por una Junta General de Accionistas. O sea, desde el momento en que se comunican, se respetan, ¿no es cierto? Entonces, los actos, por ejemplo, que se realicen incumpliendo este acuerdo, se declaran ineficaces, ¿no? Al margen de las sanciones que puede decir, por ejemplo, el Consejo de Familia, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, no pueden venderse las acciones, tema de propiedad. Las acciones se mantienen en el poder de la familia y si es que uno de los miembros quiere vender, se tendrá que dar preferencia a los demás miembros de la familia. Ese acuerdo que está en el protocolo, porque estamos hablando de mantener el poder de la propiedad, con el acompañamiento de un equipo de consultores donde hay un abogado, se elabora un convenio de accionista y la formalidad de ese convenio de accionista notificado a la empresa, inscrito en el libro de matrícula de acciones, la empresa no va a poder inscribir una transferencia de acciones si, por ejemplo, no se respeta el acuerdo. O sea, ese acuerdo tiene también, por la particularidad de nuestros convenios de accionistas peruanos, el que se tenga que cumplir, porque si no, el acto se declara ineficaz. Magali, esto es como tu abogada, ¿no es cierto? Se declara ineficaz. Y lo que es, evidentemente, estamos hablando de que los miembros de la familia cumplan, porque hay toda una serie de compromisos, de confianza que se ha construido, pero también tenemos el respaldo legal de un tema tan crítico en la continuidad de la empresa familiar. bueno, les agradezco muchísimo. De hecho, el tema da para mucho más. Guillermo ya se tiene que retirar. Yo sé que Sí, todo con la perdón. pero creo que han quedado muchísimos temas de conclusiones, muchísimos temas todavía para seguir ahondando y nada. De verdad agradecerle a los cuatro, Natalia, Roland, Guillermo, Lucía, por esta interesante conversación. A todos los asistentes también y nada, y nos vemos en un próximo conversatorio y seguramente este tema dará para otro adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias.